Esto es De la Teoría a la Práctica, un espacio para compartir lo que nadie se atreve a decir sobre las prácticas, porque detrás de cada historia hay una lección. ¿Te animas? Cuéntala en anonimato. Le damos play juntos. Una producción de Poliradio, voces que construyen país. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Amigas, Sandy. ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo van? Buenos días a todos, buenas tardes, Buenos noches, días. ya. Tardes, noches, días. No sé en qué hora nos están A la hora escuchando. que nos estén viendo Sí. y escuchando. Bueno, damos inicio a un nuevo episodio. Mi nombre es Sandra El mío, Daisy. Soy Luisa y esto es De la Teoría a la Práctica. Excelente, chicas. Ya va a sincronizar. Sí, total. Esta vez. Natural. Los ensayos de todos los fines de semana. Los ensayos de Sí, todos los fines de funciona. semana. Listo, querida audiencia. Hoy les traemos una nueva historia, un nuevo capítulo, un nuevo comienzo. Una nueva historia para relatar, para contar. Esperamos que las anteriores historias hayan sido De su agrado. de su agrado, sí, que les haya gustado, que de pronto se hayan Aprendido. sentido identificados y que hayan adquirido esas herramientas necesarias que este espacio nos está permitiendo hacer. Dey, cuéntanos, ¿quién tenemos el día de hoy como invitada? Claro que sí. Hola a todos, ¿cómo están? Hoy tenemos una súper invitada. Su nombre es Julie Pérez. Hello, Julie Jul. Paola Pérez, psicóloga especialista en gestión del desarrollo y bienestar social empresarial. ¿Cómo Bravo. estás, Julie? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola chicas, muchas gracias a ustedes por invitarme en este espacio. Hola chicos, bienvenidos. Esperamos que el día de hoy podamos sacarla y romperla. Totalmente. Así, Gracias, vamos a Jul. romper. Ah. Súper. Pero Sandrita, ¿de dónde transmitimos hoy? Hoy transmitimos desde nuestro lugar FAB, que es Poliradio, voces que construyen país. País. Muy bien. Listo, Lu, cuéntanos. Ahora sí, vámonos con la historia porque estoy que me escucho esa Sí, historia. súper. Bueno, Sandrita, de Jul, el día de hoy la historia se llama Más allá de la práctica, entre miedos, salud y resiliencia. ¿Qué tal? Suena varias ¿Otro cosas, capítulo tenso? ¿No? Otro capítulo, sí, suena como un capítulo tenso. Pues Una sí historia y no, tensa. sí, no. No, tranquilos, yo no siempre voy a traer estas historias. Voy a ver qué voy a cambiar. Vamos a empezar. Bueno, la verdad es que mi práctica fue como una montaña rusa de emociones. Al principio estaba feliz, orgullosa de haber pasado, pero al mismo tiempo con miedo. Me acuerdo que pensé, ¿será que estoy lista? ¿Y si no doy la talla? El primer día me dieron la bienvenida y ¡boom! Me dicen que no solo iba a apoyar un canal, sino 3. Y no solo eso, también todas las marcas de la compañía. Yo ahí pensé, Dios, ¿en qué me metí? Y volvemos a esa misma pregunta. Casi todos los capítulos la hemos hecho, Julie. ¿Se acuerdan el primer día de su práctica? ¿Qué sintieron? ¿Qué emociones pasaron por su corazón, su mente? ¿Ansiedad, susto, angustia o por lo contrario, pues relajadas? Cuenten un poquito ahí de su historia, Julie. Yo sí recuerdo que estaba nerviosa porque le iba a hacer en una empresa grande y yo era pues muy chiquita, tenía como 18 años más o menos, porque yo la hice, mi primera práctica fue en el SENA. Estaba bastante pequeña, pero sí muy emocionada, con muchas expectativas. Creo que ya se los había contado fuera de micrófonos y Sí. es que yo me imaginaba pues que me iban a dar un puesto mirando por la ventana, iba a poner las fotos, pues como toda la idealización del espacio. No fue un mal espacio, pero recuerdo que eran, ya no se ven, pero no sé si se acuerdan, para la vieja escuela, esos cubículos que eran así altos, como azules de colores, que eran Uy, como sí. cerrados. Sí. Así eran los cubículos y claramente el mío no daba a la ventana, daba adentro, pero recuerdo con mucha felicidad esa ¿Sí? etapa, la verdad. Qué sí, bueno, fue una qué buena etapa de bueno. práctica. Bueno, en mi caso, no, yo hice práctica por lo que denominamos aquí, ya tengo trabajo. Ok, ya cuando entré ya a mi estabas proceso de trabajando. práctica ya estaba trabajando. Sin embargo, el primer día de trabajo sí fue
Sí, fue se tensionante, asimila, sí. sí. Yo siento que me preocupaba más, era como, ¿será que sí voy a dar la talla? ¿Será que sí voy a asumir esa responsabilidad? ¿Qué me pondrán a hacer de primeras? ¿O será que le respondo bien al jefe o le caigo bien a mis compañeros de trabajo? Y uno siempre quiere brillar, ¿no? Sí, Realmente, total. claro. Sí, como en sí todo siento trabajo. que ese sentimiento, esa emoción del susto, de ingresar y de entrar bien y de caer bien. Les voy a contar qué me pasó a mí cuando yo inicié mi primera práctica, porque como psicóloga tenía que hacer primero la práctica clínica, entré a hacerla a una fundación con chicos con discapacidad cognitiva. Entonces la angustia era mayor porque no es trabajar con una nueva población responsabilidad. y es una población diferente. Cuando entré, pues obviamente uno con la angustia de decir cómo voy a atender una persona así, porque pues una de la teoría a la práctica es totalmente diferente. De acuerdo. Y en ese momento eran chicos que tenían Asperger y autismo. Entonces ellos pues tienen ciertas crisis y situaciones. Y preciso, me coronaron ese día cuando entramos. Con a una la crisis. Ay, Dios santo. con una crisis, claro. Ay, Dios la mío. crisis, entró él en crisis, entré yo en crisis, todos en crisis. Apoyémonos. Entonces, claro, tú entras con la angustia, primero el primer día de decir, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Si se me presenta una situación, y se presentó la situación, pero uno no está preparado el primer día para asumir ese tipo de retos. Entonces, igual la compañía, la persona que nos hizo el acompañamiento, pues fue Bueno, muy eso es querida, pues como que entendía que era la primera vez que las personas que dan una práctica de psicología clínica, pues obviamente no tienen las capacidades para abordar este tipo de situaciones, pero pues sí fue un aprendizaje muy bonito, precisamente porque es el contexto real. Entonces Claro, de uno acuerdo. empieza a enfrentarse a lo que realmente es estar en un tomar sitio de como terapia. la realidad de tu esas carrera. La emociones. realidad de la carrera, exactamente. Y enfrentar las emociones, Las ¿no? Que emociones. empiezan otras cosas nuevas. Claro, porque yo me sentía culpable de que había sido por mí. Claro. Obviamente, y eso no fue No por era mí, así. eso es Claro. su situación. Mira, la responsabilidad. Bueno, continuemos. Voy a hacer un paréntesis primero como para explicar una cosa que aprendí, y es que cuando se habla de 3 canales significa que se va a trabajar con varios frentes, es decir, con supermercados, grandes cadenas que son los modernos, o esas tiendas de barrio, comercios pequeños, las instituciones y diferentes distribuidores. Y cuando se habla de todas las marcas, que fue lo que le dijeron, vas a trabajar con todas las marcas, significa que no es enfocarse en un solo producto, sino en toda la línea del portafolio de la compañía, los lácteos, las bebidas, las comidas, de todo. ¿Es una persona de mercadeo? Es de mercadeo, Entonces va a realizar más reportes, más coordinación, debe organizar ese tema de los impulsos y va a tener obviamente muchas más reuniones. Cada canal y cada marca maneja una estrategia diferente y la debe adaptar a diferentes públicos. Entonces son 1.000.000 de estrategias, porque no se puede copiar y pegar, sino que toca pensar en diferente y en cada espacio, ¿sí? Entonces ella obviamente asumió todo eso, porque llegaron y le dijeron, vas a tener 3 canales y vas a trabajar con todas las marcas. Entonces ella viene como un balde de agua fría. Una Dice, práctica de gran sí, responsabilidad y de gran Claro. aprendizaje, porque Claro. va a abarcar muchas cosas. Excelente. Trade Total. no es un área que se profundice mucho en el pregrado, pero algo que me ayudó muchísimo fue un diplomado que hice con Alfred y con el profe Juli sobre branding y merchandising, lo que se llama también gestión de marca y promoción de productos. Este me ayudó mucho y me dio herramientas base para asumir todo lo que se venía. A pesar del miedo, me sentí un poco más preparada gracias a esos conocimientos. Recuerdo que ese mismo día, alguien del equipo me dijo una frase que me quedó grabada. Bueno, cada practicante que llega lo hace mejor que el anterior, y eso esperamos de ti. Imagínense. Ya le ejerció presión. Esa pobrecito. frase me marcó, aterrizó mis miedos y me empoderó. Fue como un clic mental en el que me dije, voy a dar lo mejor de mí. Lo que hablas tú, Sandrita, bueno, ¿esta frase es más motivadora o es ejercer presión? ¿Es necesaria? Pues yo siento que ahí ejerció un poco de presión, Sí. porque el sentar el precedente de que cada practicante lo llega a hacer mucho mejor no da margen a que uno se pueda equivocar, ¿no? Y pues eso es muy denso, porque pues entendamos que estamos en un proceso formativo y este es un proceso de aprendizaje que claramente la practicante en algún momento se va a equivocar, o le van a faltar algunos conocimientos, o no se va a sentir segura
de ejecutar alguna actividad, alguna acción. Sin embargo, pues sí siento que es de mucha presión, y es un poco también lo que les mencionaba en hace poco, que era eso, del tema de sentir esa presión en primera instancia, saber si lo voy a hacer bien, si lo voy a hacer mal, ese primer día o esa primera semana, pues que va a ser, digamos que un poco crucial para saber si doy la talla o no doy la talla. De alguna manera uno ya tiene miedo. Obvio. O sea, ya no De hay por sí necesidad de sí. que te pongas más. Ni que te digan ninguna frase, ya uno entra Ya con uno miedo. entra con miedo. obviamente, sí. Pero siento que ese miedo también se puede volver, pues también depende de la, bueno, nuestra psicóloga nos dirá si es así, pero supongo que también hay algunas ocasiones en que los miedos también te ayudan a generar como impulso, porque Totalmente. pues también de alguna manera te generan como, no sé cómo se llamará eso, Yu? Sí, como lo- ese potencializador lo que hace- que te hace decir, bueno, pues pucha, yo lo hago, o sea, me arriesgo. Sí. Y como que te hace deseo, esa adrenalina de hacerlo, no sé cómo se transforma eso en No, palabras. digamos que lo que tú mencionas es muy importante, porque no solamente es bloquearse cuando te presentas una situación, sino también te permite retarte, decir voy a afrontar este nuevo proceso, esta nueva tarea que tengo que hacer, porque muchas veces cuando vamos a la práctica vamos un poquito como sesgados, es decir, estoy esperando que me digan qué hacer, Ajá. ¿cierto? Y realmente desde acá siempre tratamos de que la gente se forme precisamente en que tengo que tener unas bases y también ser propositivo al momento en que yo vaya a ir a un sitio de práctica, porque eso es fundamental. No esperemos a que todo nos digan No qué lo tenemos digan. que hacer. También es muy valioso para personas que hemos hasta tenido practicantes que sean propositivos, que sean personas que demuestren que quieren, a más de aprender, claramente van a tener una compañía de un mentor, de un asesor de práctica, desde la misma academia, ¿cierto? El acompañamiento, Y sí. el acompañamiento que les hacen, pero también que tengan esa capacidad de resolver de manera autónoma. Digamos que la autonomía también hace parte de un Importante. proceso de formación, no solamente para los trabajos que tengan en su día a día en la el academia, escenario. sino también para su vida laboral. Entonces, digamos que es súper importante que empiecen a desarrollar esas competencias, no esperen a que lleguemos allá y nos digan, tienes que hacer A, B y C, porque es cierto. no es el día a día, no los que esperamos Así en es. el mundo laboral. Y es un tema de actitud, ¿no? Porque Un tema de actitud. mira que ella ahí dice, sí, me llenó de miedo la frase, pero yo me empoderé. Y dije, no, voy a darlo con toda. Pero otros estudiantes, otras personas lo pueden asimilar como me está atacando, Sí. ya me está atacando y me está entregando presión, y entonces si hago algo mal, entonces ya va a estar todo mal para él. Entonces es un tema de actitud, y lo que tú dices, Julie, el tema de enfrentar esos miedos, ¿sí? Y sacarlos adelante. Vamos a ver si esta compañía sí realizó todo el acompañamiento, ese proceso, pues para que ella sacara las cosas adelante, porque eso es importante. Yo puedo ejercer presión como escenario de práctica y puedo entregar responsabilidades, pero el acompañamiento y la guía. Claro. Ahora, también quería aclarar, contarles ese tema cuando ella dice, yo hice un diplomado. Ay, Dios mío, un taller, un diplomado, cualquier lectura que yo haga, tan importante que es siempre estudiar algo diferente al pregrado. Entonces eso es importante también tenerlo presente. Mire que a ella le sirvió mucho hacerse un pregrado, porque llegó a ser otro tema que no lo manejaba completamente. Entonces hizo un diplomado pequeño, y esa información que adquirió ahí pues la pudo aplicar Todo en ese. conocimiento suma. Lo Todo que le suma. decimos a los estudiantes que si bien hay algunas materias que aquí se dicta, por ejemplo el Excel, que ya se volvió esencial, y no, ahora sí, el Excel ya. 2.0 Para que es el- todos el los, query, para que es cualquier el query, formación. exacto. Entonces uno esperaría que si de pronto acá en la universidad se dan bases, o en cualquier institución de educación superior se dan bases, pero yo siento que si uno quiere ir más allá, o si uno quiere prepararse un poco más, Funciona. hacerse estos cursos extras o hacerse esa formación extra, pues no está de más, ¿sí? No está de más, y va de uno, y de ese proceso de autonomía y aprendizaje independiente que podría llegar a significar o podría llegar a hacer la diferencia, por ejemplo, en estos procesos de destacarse, de generar como ese valor agregado, ese plus, porque ya entonces entrarías con unas bases que no necesariamente la empresa tendría que allí reforzar, sino ya vendría con ese valor agregado que facilitaría un poco las cosas. De acuerdo. Listo. Con el tiempo, además de las responsabilidades iniciales, mis jefes empezaron a confiar en mí.
y me entregaron aún más. Apoyaba la parte de impulsos, gran parte de la comunicación del material POP, que esos son los afiches, los displays, los carteles dentro de la tienda, lo aprendí hoy también. Hacía reportes y propuestas. Gracias a su guía y acompañamiento entendí la estructura, los procesos y crecí muchísimo como profesional. Miren que aquí ella sí recalca gracias a su guía, ¿no? Y a su acompañamiento. Entonces es importante como destacarlo desde los escenarios de práctica. Era muy chévere sentir esa confianza, pero también me pesaba. Habían días en que el cuerpo me decía ya no más, me sentía agotada, agobiada, como si me estuviera quedando sin aire. ¿Ustedes creen que el problema está en la cantidad de tareas o en cómo se enseña a enfrentar esas situaciones, ¿sí? Como esa carga laboral? Yo creo que, claro, y creo que no solamente le pasa a un practicante, sino en la vida real, laboral. Uh-huh. Esto pasa en el sector real, y es que a veces uno dice sí, y puede pasar en un practicante. Le dice sí a todo por no quedar mal con sus jefes inmediatos, ¿cierto? Pero también es importante empezar a priorizar qué es lo realmente importante, urgente, y que puede apalancar un proceso de acompañamiento con otro compañero practicante, con el mismo jefe, pero tener también esa capacidad de decir, espera, ven y organizamos, porque a veces por decir sí a todo nos cargamos tanto laboralmente, y eso pues obviamente emocionalmente, físicamente nos va a agotar. Entonces la idea es que también tengamos esa capacidad desde que empezamos nuestra vida laboral, porque si no lo sabemos manejar desde que iniciamos, eso nos va a llevar en el trayecto de nuestra vida por siempre. Marcar límites. Entonces es importante que sepamos también usar nuestra voz para decir, perfecto, tenemos estas tareas, tengan la capacidad de manejar y organizar su tiempo y las tareas prioritarias que tienen y que están más relacionadas con la gestión y la estrategia que ella decía. Sí. Yo tengo que manejar la estrategia, tengo que bajar hasta la operatividad también. Claro. Entonces, poder empezar a marcar como esa hoja de ruta de trabajo para que le permita también descargarse y no llenarse emocionalmente, porque eso también la va a frustrar, o va a frustrar a la persona que esté haciendo la labor. Entonces lo importante es que sepamos también priorizar, y también priorizar nuestra salud, no solamente física sino también mental, porque no solamente vivimos para trabajar, ¿no? Entonces sí, es importante también el equilibrio, es muy muy importante. Entonces siento que sí, estar atentos a esas señales de salud, ¿no? Porque ella aquí habla ya como de mi cuerpo, ya no quería nada más, pero mi responsabilidad como que tenía que seguir a flor de piel para demostrar lo mejor de mí. Pero sí, lo que pasa es que yo siento que a veces también, como dice Yu, con esa intención de querer cumplir, o también a veces por querer sobresalir, podemos darnos más actividades de las que nos corresponden. Sí. También hay un tema ahí que puede ser de la personalidad. Obvio. Porque si es una persona perfeccionista, una persona pues milimétrica. Sandrita apenas voltea a mirar a otro lado. Una persona que le gusta todo pulido y todo de cierta forma, pues, y permite que ese tipo de cosas, que si no pasan como quiere que pasen, eso pues la va a llevar. Grave, sí. Ahí me pasa algo, yo tengo un poco de eso, pero ahí me pasa mucho en la mente. No sé, nuestra psicóloga puede decirnos cómo se llama eso, pero yo sobrepienso mucho. Y eso también puede ser que no sea un ejercicio, digamos que yo haga la tarea 3 veces, no, la hago 3 veces acá, ¿sí? Entonces la entrego de la manera que yo ya la he pensado 3 veces y le hago vueltas y le doy vueltas, o peor, la he hecho y vivo todo el día diciendo, debí haberlo hecho así. Si hubiera hecho así, como que vivo otra vida en mi cabeza, y siento que eso voy a, pues aquí hablando, bueno, ya es a nivel personal. Eso es algo que yo he tenido que trabajar mucho, porque eso también, aunque no es, como se dan cuenta, no es un ejercicio, digamos, de mi acción, sí está en mi mente y sí genera un peso. Claro. Entonces, por eso digo que depende mucho del caso. Aquí puede ser que las tareas que yo estaba haciendo sí podía hacerlas, pero si en su pensamiento, en su forma de ser, la estaban cargando. ¿Cómo puede ser también que sea sobretrabajo? Sí, que tenga sobrecarga laboral, se esté quedando hasta más tiempo, los días no le estén dando, le tocó fines de semana, el cuerpo también se agota. Entonces, y es que es un primer trabajo. Es un primer trabajo. Y la carga mental, que es lo que tú mencionas, a veces es
peor que la carga física. Sí, Entonces, sí es saberlo manejar, sin decir como, es que me pusieron 3 tareas y es lo que yo tengo que hacer y es mucho. No. O sea, porque a veces Sí, podemos de encontrar el acuerdo. extremo, ¿no? Sí, Que claro, se me sí, pusieron sí. 3 tareas y entonces Y ya es mucho, ya no puedo más. Ya no aguanto más. Sí, Sí, entonces me pusieron a cargar un tampoco pendón. es irnos a los extremos, porque hay unos que dicen tengo un montón, que realmente puede ser verdad, y otro como tengo un montón, pero son 2 cosas. O sea, Sí. Sí. hay que tener un equilibrio y ser acuerdo. realmente conscientes de qué es cada cosa. O sea, porque en a veces estos encontramos casos, extremos, ¿no? Para Sí. llevarlo a la realidad de las prácticas en la U, sí es bueno que levanten la mano. Y a veces a nosotros nos ha pasado que llegan los estudiantes, como dice yo, con esa situación y uno sí dice como no, oiga, o sea, en serio que es demasiado, como también uno les dice, no, Sí, créeme sí que no pasa. estás haciendo así, tanto. Y pues de pronto, si es una persona que es su primera experiencia en el mercado, podría así preguntarle a sus profesores o a sus compañeros, a ustedes que los tienen haciendo. Yo estoy haciendo esto y esto como para validar si es no normal, pues entre todos estamos haciendo lo mismo o realmente es que yo me estoy pues Y me pegando la está exigencia. sirviendo lo que estoy haciendo también, ¿cierto? No, Estoy adquiriendo esa es experiencia. otra cuestión y lo que menciona de ahí es cierto, sin embargo, siento que también puede ser un arma de doble filo porque a veces hay estudiantes que se comparan mucho con otras prácticas que están haciendo otros compañeros. estudiantes que de pronto puedan llegar a ser más interesantes que lo que él está Sí, haciendo. es cierto. Y ahí empiezan a cuestionarse de que lo que están haciendo pues no tiene nada que ver con su formación académica y mentiras, que Va sí, por otra línea. que sí, pero exacto, la línea que él escogió para poder especializarse en su carrera pues es totalmente diferente a la que le estás preguntando al compañerito. Y en ese sentido tampoco la idea es que se lleguen a comparar en un punto en donde digan, ¿por qué lo tienen haciendo informes y a mí no me están pidiendo Bueno, yo creo que es que informes?" ahí pasa mucho porque manejamos programas distintos. Programas, sí, Porque a mí carreras me pasa diferentes, mucho sí. es con los estudiantes de diseño, que de alguna forma tienen ciertas acciones Ah, bueno, muy sí, sí, similares. sí, que son Entonces, Bueno, y cuando las sí, carreras pero digamos tienen en las de enfoques SAN, diferentes. en las de SAN tienen enfoques diferentes. Pero Sí, a mí, es digamos, diferente. me pasa mucho con los chicos de diseño porque lo que estamos hablando, hay algunos que se van como por agencias y en las agencias tienen esa costumbre de que hasta tarde y, ¿sí? Y entonces sí se hablan con el otro y el otro está en un in-house y es bien horario Relajado. normal, ¿sí? Pero sus actividades tienden a ser similares. Eso que tú acabas de mencionar también es muy importante, porque a veces cuando entramos a la práctica siempre pensamos que el horario en una empresa o en una función que hacemos para todos es igual. Entonces de 8 a 5 o de 7 a tal, y pues el sector es un sector que es volátil, es diferente. De acuerdo. Entonces claramente cuando siempre que vayan a hacer una búsqueda práctica identifiquen también ese sector donde quieren trabajar y cómo son las dinámicas del sector. Porque si mi sector es un sector que no se va a inventar, hace eventos y los eventos son en la noche o tienen obviamente siempre cumpliendo con los horarios establecidos. Total. Y pues con el cumplimiento, con las horas que tienen que cumplir los practicantes, pero también como conocer ese sector, porque si hay un sector que sí o sí tienes que hacer un evento un sábado, un ejemplo, pues que tengan la disponibilidad porque es que hace parte del ejercicio de la industria donde te vas a mover. Y en el sector real cuando salgan pues el día de mañana también les van a decir, no, es que yo el sábado no trabajo porque es que en la práctica nunca lo hice. Exacto. O es que no, es que sí. Entonces conozcan como ese sector también donde van a entrar, o sea, industria donde quieren entrar, porque es fundamental también para que tanto en sus funciones y en su formación y tampoco se vayan a sobrecargar de decir es que me la tienen a mí montada porque es el único que mandan los sábados. Ajá. ¿Cierto? Es cierto. Entonces, y pasa, entonces es como que también conocer, porque si yo digo yo un sábado no trabajo, pues entonces no te vayas por ese sector, porque sí, no tiene nada que ver, amigo. Entonces revisa esas prioridades que también hacen parte fundamental de que cuando entres a un trabajo no te vas a cargar mentalmente. Porque es que si yo me voy a meter a un trabajo donde tengo que estar en la oficina y yo no sirvo para estar detrás de un escritorio, pues miremos otra posibilidad de práctica donde yo pueda hacer trabajo de campo, ¿cierto? Entonces, revisar eso y no aceptar una práctica porque es que no hay más, sino saber una búsqueda estratégica, enfocada, no por pasar una materia, realmente es importante. Incluso hay programas que se especializan, o sea, que para cuando los estudiantes llegan a ese proceso de práctica, es lo único que tiene que cursar ese semestre, o sea,
Hay un Imagínate. semestre solo completo para que ellos hagan la práctica justo por la misma dinámica que tú mencionas yo del sector, Wow. porque son turnos rotativos, porque los turnos pueden ser en la mañana, en la tarde, en la Claro. noche. Entonces sí hay que contar con esa disponibilidad de tiempo y pues en este sentido la dinámica laboral los va a llevar a ellos a decir, bueno, esto es lo que me voy a enfrentar de aquí para adelante. Eso es lo que esta va a ser como la metodología y tengo que ser consciente de ese ejercicio. Es que creo que olvidé decir algo muy importante que se está evidenciando en esta mesa, queridos oyentes y todos, y es que Yu es nuestra profesional de empleabilidad, o sea, tiene bastante experiencia en todos los temas de empleabilidad. Entonces, por eso es que es bastante relevante para este ejercicio que estamos hablando hoy, porque Yu, como se pueden dar cuenta, tiene una experiencia bastante amplia de cómo llegar a esas empresas, a esos cargos, postularnos hojas de vida. Entonces, pues ahí, qué pena, yo me faltó esa parte en tu presentación. Ustedes, desde el punto de vista del escenario de práctica de las empresas, ¿qué creen que es mejor? ¿Darle grandes responsabilidades a una persona que inició su práctica o solo carga operativa? Depende. Es que Depende de la porque si práctica. yo veo que ese estudiante es repilo, las coge rápido, tiene una capacidad de aprendizaje así bien avanzada y veo que de pronto la primera semana o la segunda semana, ese primer mes está dando resultados, yo empiezo a saltar y suelto responsabilidades a ver hasta dónde llega. Pero si de pronto este estudiante, su capacidad de aprendizaje requiere un poquito más de trabajo, requiere un poquito más de paciencia, Por las curvas de aprendizaje. requiere más de acompañamiento, pues ahí sí de pronto voy a medir en qué capacidad le voy a soltar pues esas responsabilidades, pienso yo. Y digamos lo que dice la empresa y pensar que todos los practicantes, siempre el que sigue, pensar como empresa, ¿no? Que el que sigue va a ser mejor, también es fabuloso, me también parece. puede ser un tiro al cielo, porque pues no sé con qué me voy a encontrar. Sí, claro. Tienen un estándar y seguramente tendrán un proceso de reclutamiento muy bueno para acoger a los mejores, pero pues hay algunas cosas que de pronto no se perciben en una entrevista, ¿no? O sea, hay cosas que de pronto yo no puedo evaluar desde la entrevista, decir, este va a superar a Juanito que se acabó de ir, o sea, no sé. Sí, por más proceso que uno haga, implemente pruebas psicotécnicas, entrevistas, pues digamos que para cuando hace un proceso de búsqueda de un practicante, depende del estilo que maneje la organización, va a depender como las pruebas que hagan, pero siempre tienden a ser un poco más básicas que cargos gerenciales y fijos, pero claro, o sea, no define 100% las competencias que va a tener el practicante que vaya a ingresar a una empresa. Entonces yo siento también que eso también lo hablamos mucho con las organizaciones, y es que las expectativas no pueden ser para cuando contratan un practicante el mismo que tienen que tener para un analista o un asistente que vayan a contratar, porque ellos están en un proceso de aprendizaje sin dejar al lado también que nosotros desde acá pues debemos garantizar que ellos vayan con unas competencias y principales, ¿no? Que si me dijeron no me voy a frustrar al primer que me dijeron, ¿cierto? Que tenga esa capacidad de resiliencia también, como tú bien lo mencionabas en el inicio del podcast, pues es que es importante, porque son competencias que pide el mercado laboral, además del saber hacer, ¿no? De que el programa, el sistema, ¿sí? Pues también son competencias que pide el mercado y sí nos lo han hecho saber. Totalmente. Entonces es importante que tengamos esa capacidad, chicos, y los invito también a que empiecen a revisarse internamente. Si yo soy capaz de que voy a una empresa y me dicen, Pepito, o me hacen un poquito la voz como, ay amigo, así no es, ¿cierto? Pero que no sientan que me están regañando, sino que realmente estamos en un proceso de que pasa en la vida real, que a veces dicen, fuimos a chica, la embarramos, ¿cierto? Pero pues que podamos seguir y tener esa capacidad de decir, no me voy a casar a que es conmigo, sino porque están evaluando mi trabajo. Exacto. Entonces, si yo mejoro mi trabajo, seguramente ya no me van a decir muchos bu, sino ya va a ser súper bien, o sea, lo estás haciendo muy bien. Entonces, creo que eso también es importante que lo tengan muy, muy presente cuando hagamos cuando hagan su proceso de búsqueda de práctica y cuando ya salgan también para el mercado laboral. Exactamente, listo. Bueno, y lo que nunca pensé lo que nunca pensé pasó. Mi salud empezó a complicarse. Ay, me siento tan nieta. No fue directamente por el trabajo, fue otro diagnóstico que llegó de repente, pero yo creo que
pues debe tener alguna conexión directa. Realmente eso sí pasa que el cuerpo responde. Sí, el cuerpo levanta la mano. Pero claro, con la carga emocional y física que ya tenía, se me volvió una montaña imposible. Tuve que entrar en incapacidad y aún así yo seguía realizando el proyecto que la universidad pide dentro de la práctica. Ahí apareció alguien que fue clave, mi profe, que acompaña el trabajo aplicado a la práctica. Ella me pedía con calma que aprovechara mi incapacidad, que podía retomar después y que lo primero era mi salud. Pero yo, en esa mezcla de responsabilidad y miedo y perder la oportunidad, no quise dejar pasar el momento. Sentía que aunque estaba frágil, era mi deber seguir. Tan juicioso. Sí, en medio de un par de reuniones terminé llorando y ella, en lugar de soltarme, me acompañó, se quedó a mi lado, lloramos juntas y me escuchó. Me recordó que no estaba sola, ese acompañamiento fue un salvavidas. Gracias a ese apoyo encontré fuerzas que yo creía perdidas y decidí no rendirme. Porque a veces los estudiantes no sueltan eso con las empresas, ¿no? Como que estoy cansada, estoy no sé qué, sí, hay una parte de mi estrés, creo que es el miedo, obviamente a fracasar o a que lo vean, lo señalen, ¿cierto? Sí. Eso suele pasar, pero miren que aquí siempre está el acompañamiento pues de la institución o de los profesores, como que, bueno, sé que no me vas a juzgar, pero me está pasando todo esto y ahí empiezan como a soltar todo, porque creen que a veces los estudiantes no hablan de lo que les pasa a nivel de salud y estrés. A veces puede ser vergüenza, porque siempre queremos ser perfectos. Queremos ser perfectos, a mí no me pasa, o no tenemos esa capacidad también de soltar, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, pasa en la vida real, en un sector normal. Uno siempre busca ese compañero, ese amigo laboral con el que uno suelta sus emociones. Entonces la idea es que cuando uno entra a su práctica, también tiene que manejar un tema social. No es que te hables con todo el mundo y te andes camareando con todos, sino que realmente tengas esas personas que te hacen acompañamiento, una red de apoyo, sí. Y una red de apoyo que empiezan a identificar dentro de las organizaciones quién puede ser esa red de apoyo. Si yo no soy una persona que socializo muy fácil con los demás, pero hay dentro de la misma organización hay temas de bienestar emocional, y ya es algo que el 90%, si no digo que el 100% de las empresas lo tiene que tener. Sí, es cierto. Entonces también cómo empezar a revisar esos espacios que les pueden favorecer cuando tengamos cargas emocionales. Si no tengo un amigo en el trabajo, pues voy al área de bienestar, hablo con alguien, con un psicólogo, con alguien que me pueda acompañar, o acá como bien lo mencionas, Lu, dentro de la misma institución también tienen ese espacio en el que ya pueda descargarse y tiene un guía, que en el caso fue el profe que le ayudó, y él pues ya desde su experiencia también apalanca mucho el ejercicio de decir, bueno amiga, arriba que vamos a sacarla adelante, ¿cierto? Entonces no vean esto como ay, qué pena yo decir como que no pude, o que me puse a llorar en una reunión. O sea, ser frágil no es ser débil. Sí, entonces es importante que podamos también sacarnos a veces esa mascarita de estar siempre sonriendo, sino que también podemos tener momentos felices, momentos tristes, momentos tensionantes, y saberlo controlar y saber con quién de pronto nosotros podemos desahogarnos es fundamental. Total. Igual yo también creo que el que el estudiante pueda demostrar esa fragilidad depende también de cómo sea su comportamiento con el jefe, o el jefe cómo sea con esa persona, ¿no? Porque si de pronto si yo veo que el jefe es un poco autoritario, es un poco hostil, claro, me va a limitar más el abrir esa barrera con él, de decirle me siento agotada, me siento cansada, tengo mucha carga laboral, y pues porque ya sé cómo el jefe probablemente vaya a reaccionar, ¿no? Exacto. Y si pasa lo contrario, que de pronto mi jefe es una persona amable, es una persona dada, es una persona de puertas abiertas, ahí es donde yo creo que hay que identificar como esos escenarios en donde si el jefe es muy abierto, es una persona que se deja hablar, que escucha, automáticamente levantar la mano, no quedarse callado y denunciar, no denunciar, pero sí, pero sí alzar la voz, lo que hablábamos de decir, ya me siento agotada, me siento muy cansada, miremos si de pronto podemos equilibrar cargas, es que estoy haciendo esto, qué tan importante o qué tan urgente es el tema de la gestión del tiempo. Aquí juega un papel importante, juega un papel primordial.
Y creo que la mayoría de nuestros estudiantes deben trabajar en esa competencia, que era lo que mencionaba Julie con el tema de las empresas nos están pidiendo ciertas habilidades, ciertas competencias transversales, y dentro de esas también resaltan el tema de la gestión del tiempo y de esa buena organización de actividades y tareas priorizando. Pero eso no quiere decir que aún así yo puedo ser la mejor organizando, puedo ser la mejor gestionando muy bien mi tiempo, y que con eso se vayan a aprovechar de mi nobleza y me llenen de tareas. No es la idea. Sí, extremos, es cierto. Seguimos. Bueno, aunque hubo días muy duros, también hubo momentos lindos. Un jefe me agradeció públicamente por un informe. Mis compañeros me apoyaron, mi profe alentándome, y eso me hace pensar, vale la pena seguir. Lo hiciste bien, amiga. Con el tiempo entendí el verdadero valor de trade. Esta es una disciplina que muchas veces pasa desapercibida y quizás por ser una escuela reciente, en realidad cumple un rol fundamental, ser el puente entre marketing y la fuerza de ventas. Y aunque al inicio parecía invisible, descubrí que es una área clave para que la marca brille. Hoy miro atrás y digo, yo lloré, me enfermé, dudé, pero seguí, y eso me preparó para lo que vino después. Tengo un trabajo estable en un rol que jamás pensé tener tan pronto, y en mi trabajo actual no puedo estar más agradecida. Todo ese camino me preparó de formas que en su momento no imaginaba, y si algo me quedó claro es que la vida te pone donde debes estar. Enfrentar los miedos vale la pena, aunque algo parezca muy grande, siempre se puede. ¿Cómo creen que uno puede encontrar lo positivo en medio de experiencias tan difíciles? ¿Cómo le podemos decir a estos estudiantes, vengan, tranquilo, respire? En medio de experiencias difíciles del primer día, de la carga laboral, de compañeros que tal vez pensamos que nos atacan, y esto es importante lo que tú decidas, Jules, de venga, maneje un filtro o un escudo de esto me está sirviendo, lo que me va a decir este compañero, lo que me dice este compañero que suene mal, es duro, ¿me va a servir a mí? No. Entonces, recójalo y suéltelo, ¿sí? ¿Cómo les enseñamos esa parte positiva a los estudiantes desde las instituciones? ¿Cómo creen que uno pueda manejarlo? Obviamente sé que hay talleres dentro de instituciones para que manejen esas competencias socioemocionales, pero desde una carga laboral, ¿cómo lo manejamos? Nosotras que trabajamos también día a día, a veces sentimos esas cargas. Yo siento que en gran parte también es la experiencia. Digamos que hay cosas que tú puedes haberlas escuchado, puedes de pronto formarte un poco, pero es la experiencia la que te va generando ese callito. Exacto. Esa capacidad de tomar esas decisiones o de empezar a afrontar eso y entender que es algo que va a pasar. Porque pues digamos que de pronto todo este tema de ejercicios que hay hoy en día en las redes sociales, en el internet, puedan tener un valor un poquito más del que nosotras tuvimos hace muchos años, que no habían como todos estos apoyos. Sí. Pero sí, la experiencia suma, la experiencia con el tiempo empiezas a darte cuenta y ves que eso que te pasó, que viste como que era pues el fin del mundo, no lo fue, pudiste pasarlo. Y ahora tienes otro problema que ese es el fin del mundo, y en unos meses vas a decir, tampoco lo fue. Sí, y así sucesivamente. Y creo que hasta que vives temas de pronto que realmente no tienen soluciones en la vida, es que te das cuenta que las otras cosas pues sí la tienen. La mayoría de situaciones en la vida personal tienden a tener una solución, pues así como se dice eventualmente, excepto la muerte. Entonces todo lo demás puede tener un ejercicio de solución, aunque esa solución a veces no sea la que tú quieres que sea. Eso también es importante, el empezar a aceptar que hay situaciones en las que no necesariamente es lo que tú deseas y no se va a convertir en algo distinto. Entonces pienso que es la experiencia. Es la experiencia, sí. Yo también siento que es necesario pasar por esos momentos de turbulencia y de dificultad, porque al final pues eso nos va a permitir también adquirir o fortalecer algunas habilidades, que eso también es importante. Esto me hace recordar también que a veces los estudiantes como que se cierran mucho en su proceso de aprendizaje, que no son conscientes de pronto de lo mucho que pueden llegar a aprender, porque de pronto tienen un mundo idealizado, porque tienen unas expectativas que probablemente ese escenario de prácticas las vaya a cumplir, no lo sabemos, porque al final les decimos pues
no lo sabemos, ¿sí? Sí, De eso no es un podemos poco prometerles. Exacto, no podemos prometerte de que al final de tu práctica vas a quedar vinculado en la empresa, De porque acuerdo. eso es tan impredecible y es ajeno a la institución y también es ajeno a las empresas a las cuales pues ustedes van a hacer la práctica. Pero yo creo que uno debería llegar como con más ganas y más actitud de aprovechar ese proceso de aprendizaje y no estar tanto expectante a lo que podría ocurrir si hago esto, si hago aquello, o si de pronto esto que estoy haciendo no está cumpliendo con lo que yo me imaginaba de la práctica ya en ese mundo ideal, sino que estoy viviendo todo lo contrario, estoy como nuestra estudiante con su historia, pues ella se llenó de mucho trabajo, ella perfectamente pudo haber botado la toalla y decir, ya no más. Sí, suele pasar. No doy Muchas más y ya no tengo por qué estar aguantando esto, ¿sí? Sin embargo, pues ella también en su proceso de responsabilidad, en su proceso de autoexigirse, porque yo siento que ella también veo que de pronto podría ser un poco perfeccionista, podría llegar también a ser un poco más de, ay, sí, tengo que sobresalir, y mira que al final le resultó, pues porque Súper bien. terminó abriéndose un camino hacia ese mundo laboral en donde consiguió una posición estable para iniciar con su vida laboral, y al final fue el reto que ella asumió, fue el desafío que ella asumió, y para todo hay que correr sacrificios. O sea, siento que para todos los aspectos de la vida, de esos sacrificios al final pues pueden surgir nuevos retos, nuevas cosas o nuevos frutos. Exactamente. Sí, así es. Como recapitulando un poquito lo que mencionan Sandrita y Dey, sí es importante vivir, o sea, vivir el momento, dejarse llevar por lo que está pasando sin ir con esas expectativas de, Dios mío, tengo que hacerlo perfecto, tengo que hacerlo, sino también dejar fluir las cosas y digamos que este tema de que mencionaba Dey con respecto a, pues uno va aprendiendo con la práctica, eso pasa igual que una relación amorosa. O sea, el primer novio uno lo idealiza, mejor dicho, es el amor de la vida, Sí. ese es con el que yo me quiero casar. Pasar por varias experiencias. Pero, o sea, sí, a veces funciona, uno Sí, no está diciendo sí, que no, estamos porque, diciendo que sean poliamorosos, claro, ¿no? porque algo funciona, no, a veces funciona porque No, es tú mentira. con tu primer novio te Sí, casaste y total. viviste y es como la primera práctica, viviste, pero no te funcionó ese y pasaste y tuviste otra experiencia y vas adquiriendo como esa madurez emocional de tener una relación. Lo mismo pasa en el mundo laboral, o sea, tú vas madurando y vas sabiendo que esto sí me fluye, por este lado no va, ¿cierto? Entonces eso también, y que ya las cosas que me afectaban al inicio ya no me van a afectar porque tenemos ese callito ya en el corazoncito, ya como en la parte laboral, cuando me dijeron, ay no, así no era, ya no, uy, Dios mío, la muerte no, sino ya, así no, listo, entonces miremos cómo se hace para el otro lado, Exactamente. pero pues vamos siguiendo y no me estoy deteniendo a decir, ay, con este no fue o este trabajo no fue, sino pues con el que sigue, ¿cierto? Sí, yo total. ya. Y eso es algo que también los estudiantes, digamos, a veces como docentes, uno también pasa que al estudiante se le dice que no en los trabajos o en ciertas cosas y se sienten Frustrados. Se afectados. frustran. Sí, ay, Y sí. realmente también es un ejercicio pues de formación Total, que va a sirve un pasar en la vida montonón, real, sí. o sea, en la vida real también te van a decir no. No Y es un todo tema de sencillo. análisis. Bueno, O sea, no- espera, no me voy a lanzar de una a dar la estrategia o el cambio que quiero, sino, venga, lo voy a analizar bien, si esto sí le sirve a la empresa, si de pronto a mi jefe le va a gustar, porque a veces pasa que estudiantes ya quieren como imponer nuevas estrategias porque yo tengo el conocimiento adquirido hace poquito, entonces el jefe le dice, no, espera, a la empresa no lo hacemos así, esta no es la estrategia, y ese no les gusta, ¿sí? Sí, se Pero de sienten ese fracaso frustrados. se aprende total, del éxito no tanto. Hay algo que ahorita me quedé pensando y es que como docentes también tenemos como esa posibilidad de ayudar al estudiante, pero digamos que también depende también del tipo de docente. Entonces también este es como un llamado a los profes para que recuerden que también tenemos ahí todavía estudiantes que están en eso, en formación, y si están en su práctica, pues más, porque se están enfrentando muchos de ellos por primera vez a las empresas, y qué bueno que esta profe estuvo para Sí, el ese estudiante, acompañamiento. y como docentes que pasamos ya por ahí, seguramente muchos ya hemos trabajado en otras compañías, sabemos que no es fácil. Y volvemos a algo que hemos dicho en otros capítulos, y es la empatía. Correcto. El ser capaces de empatizar con el estudiante, porque de pronto lo que para él en este momento es la montaña,
uno lo ve desde acá y dice, no, o sea, tranquilos o no, pero entenderlo y empatizar con él y decir, ok, entiendo que para ti sea una montaña, pero te voy a ayudar a entender que no es tan grande como la estás viendo. Entonces también es importante que los profes, que ojalá también nos escuchen, nos acompañen y ayuden a los estudiantes a llevar a cabo estos procesos. Así es. Bueno, ya termina la historia y muchísimas gracias a todos los estudiantes, a toda nuestra audiencia. Gracias de Sandy, Yul. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Chicos, no olviden que si tienen historias en el QR que les está apareciendo en pantalla, pueden escanearlo y enviarnos Cuéntenos su todo, información. Es sin anónimo. filtro. Sí, es anónimo, 100% anónimo. A menos de que ustedes digan, nombre, nombre. Bueno, está bien. Pero nos gustaría escucharlos porque esto les va a servir a sus compañeros y a todos los que vienen en procesos de práctica. Muchas gracias a todos, que tengan una feliz día, tarde, noche, en la hora que nos estén viendo y nos vemos en un siguiente episodio. Adiós. Gracias. Esto es De la Teoría a la Práctica, un espacio para compartir lo que nadie se atreve a decir sobre las prácticas, porque detrás de cada historia hay una lección. ¿Te animas? Cuéntala en anonimato. Le damos play juntos. Una producción de Poli Radio. Voces que construyen país.